Hola. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Son las 3 de la tarde aquí por Guatemala, país centroamericano. Para hoy, viernes 2 de septiembre, habíamos anunciado que tendríamos un conversatorio, una tertulia para usted que nos está siguiendo en diferentes canales sobre el evento, el suceso histórico que va a ocurrir en Chile el día domingo. Por supuesto, vamos a hablar también de todo lo que fue el proceso. Estamos hablando nada menos de la consulta popular que el país suramericano, la Guayana del Sur, va a vivir, va a realizar el domingo sobre si aprueban o no la nueva constitución política de ese país. Así es que, amigas y amigos, es importantísimo que usted que sigue este canal, que por lo regularmente desde Pueblos en Red generamos contenidos relativos al tema de los cambios estructurales, procesos constituyentes en todo el continente, usted esté enterado de lo que está ocurriendo en Chile, porque países como Guatemala, Panamá, Perú, Honduras mismo, que están soñando, que están empujando procesos de cambios a través de la Asamblea Constituyente, podría servir lo que están haciendo en Chile, ya sea como metodología o incluso como consensos constitucionales que han tenido para el resto, en este caso para estos pueblos constituyentes que estamos mencionando en el resto de los países. Ya está con nosotros nuestra compañera y amiga Paulina Acevedo.
Ella es comunicadora, ella es periodista, pero también se dedica a comprender, intentar analizar todo lo que ocurre en el continente y ahora está en Chile y de esa parte del mundo. Va a estar con nosotros, pero también va a estar con nosotros Nicolás, que es compañero de trabajo también. No lo conocemos personalmente a él, pero sí estuvimos conectados con él para poder estar con ustedes en esta tarde. Entonces, una de las preguntas básicas que usted será en otras partes, en otras latitudes que está fuera de Chile seguramente es, ¿en qué impacta, en qué afecta lo que ocurra en Chile este domingo? Esa es una de las preguntas de fondo. Pero hoy, aparte de eso, hablaremos también el rol que han cumplido los medios de comunicación o de información. Paulina, muy buenas tardes, gracias por estar allí. Ya estamos en pantalla, ya está nuestra audiencia siguiéndonos, estamos transmitiendo en Radio Victoria La Voz de los Pueblos, Codeca Guatemala, La Mirada de los Pueblos, CPO también estamos transmitiendo en el canal, Avia La Soberana estamos transmitiendo también, y obviamente Roxina Cruz Internacional en Ecuador y en Colombia, alcarajo.org, y así otros canales también vamos transmitiendo en vivo. Por favor, Paulina, salude a la audiencia, ¿cómo está usted? Cuéntanos desde dónde se conecta. Hola, Yantay, un gran abrazo a toda la audiencia de Guatemala y también de América Latina que nos puede estar escuchando. Estamos aquí desde Santiago de Chile, la capital regional de la región metropolitana, pero por supuesto también la capital del país. En la zona cero, podemos decir también, estoy muy cerca, para quienes han seguido las informaciones desde Chile, de lo que ya es denominada como la Plaza Dignidad, ¿no? Lo que era un epicentro de diferentes conmemoraciones y, bueno, en la revuelta social y en los meses que siguieron a esta, se transformó en el punto de las movilizaciones que recorrieron todo el mundo, ¿verdad? Esa icónica imagen donde veíamos la estatua de Baquedano rodeada de manifestantes, ¿no? Que incluso se posaban sobre esta. Aquí, muy cerquita, estamos precisamente a media cuadra desde ese lugar. Muchas gracias, Paulina. Nada menos que en Chile tendría que haber ocurrido este fenómeno de ir a consulta popular, si aprobamos o no la nueva constitución política. Digo en Chile porque, como solemos decir algunos atrevidos, Chile ha sido, y todavía no sé si es, la meca regional del neoliberalismo en el continente. Desde por allí entró y desde allí se irradió. Y ahora, el domingo, tiene que decidir si aprueba o no aprueba. Es decir, si continúan con el régimen, con la constitución que surgió durante el gobierno dictatorial de Pinochet, o finalmente hacen, digamos, esa transición hacia esta nueva constitución, ¿no? Que tiene obviamente también bastantes novedades, como habíamos mencionado ya en otras oportunidades. ¿Cuál es el ambiente en este momento? Yo sé que hay silencio allí, nadie está haciendo campaña, pero ¿qué dice la gente? ¿Cómo sientes el ambiente, Paulina? Bueno, el día de ayer tuvimos el cierre de las campañas y yo creo que ese es el mejor reflejo del ambiente y aunque existen ciertos temores y dudas frente al posible resultado, es evidente al ver lo que fue la manifestación de la opción apruebo a la nueva constitución, una concentración multitudinaria en la principal avenida de la capital, la avenida central, ¿no? La Alameda, donde estaba absolutamente llena, un concierto donde fueron presentándose distintos artistas, la gente cantó, bailó, había un ambiente de lo que es ya la conmemoración que esperamos tener este próximo 4 de septiembre, en contraste con lo que fue la concentración del rechazo, donde prácticamente no habían manifestantes, un acto bastante reducido, ¿no? Y que creo que eso ya muestra el espíritu y muestra también un poco cuál es la tendencia, ¿no? Porque una cosa es lo que digan las encuestas, que en nuestro país también están muy asociadas a centros de estudios vinculados a las derechas, o a los conglomerados de comunicación que finalmente estaban tras la opción del rechazo, creando incertidumbre y miedo en la población en torno al texto, ¿no? Y respecto de lo que tú decías, porque hay hartas particularidades de este proceso que podemos ir revisando en la entrevista de hoy, pero una también muy importante que tú destacabas y que
quedó fijado desde ya en el Acuerdo por la Paz y la Democracia, que abrió este proceso convencional constituyente, y es que el proceso iba a contar con 2 actos plebiscitarios, ¿no?, de democracia directa, donde la ciudadanía se iba a expresar respecto de cuál es su parecer frente al cambio constitucional. Primero con un plebiscito de entrada, ¿verdad?, que fue el que abrió la convocatoria a elecciones para la Convención Constitucional, es decir, si se quería o no se quería el cambio en la Constitución. Fue una de las elecciones, la elección en realidad, con más alta votación, una votación histórica que refrendó esta idea de cambio de la Constitución, para también, al finalizar este proceso, así estaba establecido en el acuerdo, concluir con un plebiscito de salida, que es este próximo domingo, ¿verdad? Y que va a permitir refrendar el texto constitucional. Una cosa interesante a partir de lo que la nueva Constitución promueve y que lamentablemente no se alcanzó para esta elección misma, la Constitución señala que el voto es obligatorio por una parte para los mayores de 18 años, pero es voluntario para los mayores de 16. Es decir, a partir de las próximas elecciones, y se intentó hacer también para este plebiscito de salida, pero no se lograron los votos suficientes para que los jóvenes, que han sido los que han encabezado las transformaciones en los últimos años en nuestro país, pensemos en las movilizaciones por la educación, que el de 2006, del 2011, incluso entre las que estaban el propio presidente Boric, son hoy día personas que con el nuevo texto constitucional van a poder votar, ¿no? Entonces, creo que eso es una deuda histórica que el país tiene con todos los procesos de transformación que los jóvenes han abierto. Entonces, es un proceso que tiene muchas particularidades y que podemos destacar. La paridad, por ejemplo, es la primera convención constitucional paritaria de forma efectiva, ¿no? No solamente las listas tenían que tener una composición paritaria y encabezados por una mujer, sino que tenía que la composición misma de la convención tener este carácter paritario, y para eso se utilizó incluso un factor de corrección cuando este equilibrio no se lograba, ¿no? Entonces, una cosa inédita, ¿verdad?, que ya se probó en la Convención Constitucional y que ahora también hace parte de lo que van a ser nuestros siguientes procesos. Entonces, vamos construyendo más y mejor democracia y, por supuesto, renovando el contrato social, esta carta fundamental que dejará atrás por fin la constitución ilegal e ilegítima, ¿verdad?, de la constitución civil y militar, de la dictadura civil y militar. Muchas gracias, Paulina Acevedo, desde Chile. Contextualizándonos de lo que está ocurriendo horas antes, en el marco del silencio electoral, digamos así, de campaña que se ha establecido en Chile, sobre la consulta histórica que se va a realizar. Al parecer, la primera consulta histórica en los últimos tiempos de Chile, con esta participación, con aroma a pueblo, con paridad, con presencia incluso de sueños indígenas, etcétera. Importante lo que indicaba Paulina, y ahí tengo que reiterar también, si bien es cierto, no es el tema de hoy, la participación de la juventud. En Guatemala, la propuesta del movimiento, de los movimientos sociales, por ejemplo, es la mayoría de edad a partir de 16 años, ya no a partir de 18. Y ojo, amigas y amigos, especialmente los que me están siguiendo desde Guatemala, en Chile entonces se va a debatir y se va a aprobar posiblemente que ciudadanía se ejerce a partir de los 16 años y no necesariamente a partir de 18. Y por primera vez van a ir a votar obligatoriamente. La multa también por allá, ¿no es cierto?, va a ser altísimo. Entonces, ya está con nosotros Nicolás Romero. Gracias por estar en esta pantalla. Estabas en el rol contrario siempre, de entrevistador. Te he visto muchas veces, desde aquí te hemos seguido. Ahora estás en la función contraria. Nicolás, por favor, saluda a la audiencia que ya lo están viendo. Hola, ¿cómo están? Gracias por el espacio y un saludo desde Santiago de Chile. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Estamos conversando entonces sobre Chile Decide, cuáles han sido los roles de los medios, especialmente corporativos, y qué implica también ello para el continente de Villara. Nicolás, entonces voy contigo directamente al grano, al tema. Yo nací en el siglo pasado, seguramente tú naciste en este siglo, o quizás sos millennial, pero
no pensé, no imaginé fácilmente observar ese fenómeno político-democrático que Chile vivió de atreverse a realizar proceso constituyente con los rótulos de, por ejemplo, bueno, rótulos no, sino características de paridad, de plurinacionalidad, etcétera. Porque en Chile, un amigo de allá del sur, aquí en Centroamérica, me decía, es difícil hacer los cambios que se sueñan en la zona andina, decía él, porque la oligarquía está bien institucionalizada. La pregunta directo para ti, Nicolás, es ¿cómo se logra, digamos, instalar en el imaginario colectivo de la chilenidad esta necesidad de ir a un proceso constituyente que lo han llamado convención? Por favor. Bueno, hola a todas y a todas. Gracias por el espacio, a los compañeros y compañeras de allí de Guatemala. También saludo a Paulina, una compañera ahí de Chile que hemos estado trabajando en ANAMI, en distintas pegas. Un saludo para ella. Y mira, por el tema de los imaginarios, creo que hay un antecedente que es para los imaginarios que aparecen, que como bien tú señalabas, tienen que ver con el eje del feminismo, que se interpreta como paridad, que tienen que ver con el eje de la cuestión indígena, que se interpreta como plurinacionalidad, y que tiene que ver con el eje del extractivismo, que se interpreta como ecología, porque digamos que hay más interpretaciones posibles de eso. Tienen como antecedente los imaginarios que no solo instala la constitución de la dictadura, recordemos que en Chile hay una dictadura del año 73, sino que son imaginarios que vienen desde la formación del Estado chileno. Tú hacías la referencia al Cono Sur, y en particular en el Cono Sur el asentamiento de las oligarquías, y en el caso particular de Chile tiene que ver con la continuidad que han tenido estas oligarquías en el poder. O sea, estamos hablando de oligarquías que llevan 200 años en el poder. Acá en Chile no hay algo así como una revolución mexicana que barre con la oligarquía, sino que más bien hay un caso de continuidad. Una de esas continuidades son los imaginarios con los cuales se estrelló el proceso de la unidad popular. Recordemos que entre 1970 y 1973 se da, después de la Revolución Cubana, en este lado del continente del mundo, se da un intento de construcción de un socialismo democrático, que posteriormente inspira el proceso venezolano, boliviano y a tantos otros más, ¿verdad? Esta idea de que uno a partir de una lucha institucional podía avanzar en procesos no solo de conquistas sociales, en las claves de los populismos latinoamericanos, sino que en procesos de socialismo, de control obrero de las fábricas, de control campesino de la tierra. Y uno de los límites que tuvo el proceso de la unidad popular fue de que no puso en el centro de su estrategia el cambio constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque acá en Chile la oligarquía ha gobernado por la retórica, los imaginarios que ha utilizado han sido el peso de la ley, no de la Constitución. Portales, que es uno de los fundadores, el ideólogo fundador del Estado chileno, él dice algo así como la Constitución es una prostituta, una ramera, la cual puede ser violada 1000 veces, lo que importa es la ley. Porque las clases dominantes siempre han tenido claro en Chile que en la medida que hay continuidad institucional y que ellos controlan la producción de la ley, pueden ejercer ese peso de la ley, independiente de que la ley no sea legítima, de que la ley sea la base, como el Andrés Bello, la base de la expropiación legal al pueblo de la nación mapuche es la ley, precisamente. Es la idea de que vale, por ejemplo, la propiedad inscrita. O sea, tiene inscrita a su nombre una propiedad, es dueño de esa propiedad por sobre una comunidad indígena que nunca la inscribió porque no tenía ninguna necesidad de inscribirla hasta que fueron invadidos. Entonces, ¿por qué me doy esta vuelta? Porque la derecha hoy en Chile tiene mucho miedo, porque más allá del contenido de la Constitución, que efectivamente tiene contenidos de avance, el hecho de que de manera mayoritaria el pueblo chileno vote, si es que así ocurre, el día domingo, un cambio constitucional, lo que hace es romper o fracturar una de las clavijas con las cuales ellos han gobernado durante 200 años, que es el control de la ley. El fundamento del golpe de Estado ¿cómo se llama? Allende, más allá de que uno diga, bueno, los golpes de Estado son golpes de fuerza, pero hasta un golpe de Estado tiene una justificación. Y los dos principales argumentos contra Allende es que Allende nunca fue mayoría, y lo segundo es que Allende torció la Constitución. Cuando Allende asume el gobierno, la democracia cristiana, para ratificar a Allende, porque en ese momento
lo que decía la Constitución del 25 es que el Parlamento tenía que confirmar por mayoría al presidente electo cuando éste no obtenía una mayoría absoluta en primera vuelta. Lo que hizo la democracia cristiana fue obligar a Allende a firmar un acuerdo de garantías constitucionales, que le dijeron, usted si es que gobierna tiene que respetar la Constitución. Y después cuando hicieron el pronunciamiento militar, que fue el golpe de Estado, el fundamento del golpe de Estado fue de que Allende no respetó la Constitución. Siendo que la Unidad Popular tenía dentro de su programa una reforma constitucional, o sea, una asamblea constituyente. Lo que dicen es que Allende el día del golpe de Estado iba a convocar un plebiscito, ratificatorio o no, y si es que él ganaba, el plebiscito se iba a convocar una asamblea constituyente. Entonces, con esta vuelta me quedo, se podrían hablar muchas cosas. Si es que gana, y gana de manera contundente el cambio constitucional en Chile, más allá del contenido, porque podemos entrar a discutir sobre el contenido, la plurinacionalidad, el tema de los recursos estratégicos y todo, el hecho de que haya sea una mayoría popular ciudadana que ratifica un cambio constitucional es un golpe, no de muerte, pero un golpe a las clavijas del poder que ha tenido esta oligarquía de 200 años, y eso es muy relevante no solo para Chile, sino que para el Cono Sur y Latinoamérica. Muchas gracias, Nicolás Romero, conversando también con nosotros en este espacio que hemos llamado Chile Decide. Y el impacto que generará para los procesos constituyentes en Abiyala. Ya les recordaba, Panamá va por la misma ruta, Perú está impulsando el mismo proceso, Guatemala está empujando ya desde hace años en ello y van por la disputa política también. Honduras lo tiene también allí. Vamos contigo, Paulina. Nicolás, claro, narrando todo lo que esa vuelta que mencionaba, él indicaba que hay un elemento, un factor que el poder constituido utilizó, aparte de la ley, la gestión del miedo. ¿Qué función cumplió esta gestión del miedo en la estrategia comunicacional que los grupos de poder que no quieren cambios en los medios de comunicación? Bueno, Paulina, disculpa, no te copiamos mucho, yo creo que el audio. Ahora mejor, a ver, si continúa. También se revolvió a la unidad. Tenemos dificultades al parecer con el audio de Paulina. No sé, Nicolás, ¿lo captas? No, yo no lo escucho tampoco, es cortado. No, entrecortado, tal vez con Quizás, audífonos. si corta la cámara. Mientras que Nicolás me asusta mientras pongo los audífonos. Muy bien, muchas gracias. Mientras se conecta, entonces, continuamos ¿Ahí? con... ¿Ahí me escuchan bien? Ahí está mucho mejor. Adelante. Perfecto. Lo que decía es que además este temor se infunde de forma amplificada por estos medios de comunicación que concentran la propiedad de medios de comunicación. Pensemos que en Chile tenemos dos grandes conglomerados, el del Mercurio, que ha ido adquiriendo todos los principales diarios regionales
y el otro conglomerado que es del Grupo Económico vinculado a La Tercera, el otro gran periódico de circulación nacional. Y estos hicieron literalmente una campaña a través de sus portadas y a través de las informaciones que difundieron para amplificar este temor, para denostar el trabajo de la convención y también incluso generar esta confusión en la población respecto de no solamente del texto mismo, sino que también respecto de cuál es la forma de implementación, porque hay que decirlo, la Constitución tiene, además de su articulado, un acápite de disposiciones transitorias que son las que establecen cómo se va a implementar la Constitución. Entonces, mucha de la información que se ha dicho no solamente no es cierta, sino que tiene ese propósito. Por lo tanto, ese ha sido el rol que han jugado los medios de comunicación. Y ahí solamente hacer un comentario que nos llena de orgullo, y es que como Asociación Nacional Gremial de Medios Independientes y Comunitarios, ANAMIC, de la que formamos parte tanto Nicolás como yo, desarrollamos una campaña, nos constituimos como comando y como medios de comunicación independientes y comunitarios hicimos una campaña que llamaba a Feliz y Sin Miedo, probar el apruebo, una campaña colaborativa, llena de reciprocidad, donde las voces que se oyen son voces ciudadanas, voces desde los territorios. Nosotros no buscamos los acostumbrados rostros que suelen tener las campañas, ¿no? Actores de televisión, músicos, sino que nosotros queríamos que la gente nos dijera en sus palabras qué los hacía feliz, qué era para ellos la felicidad y por qué votaban feliz la nueva Constitución. Y creo que esa campaña lo que hizo fue ayudar precisamente a desmantelar estos miedos y mostrar lo más hermoso que nuestro pueblo tiene, y que es que cuando tiene confianza y decisión, avanza fuertemente en las transformaciones que Chile necesita. Entonces, allí Nicolás puede contar más, porque incluso él es autor de la letra de precisamente el tema central de nuestra campaña, la salsa del apruebo, que al ritmo de esa musicalidad que representa tanto nuestra América Latina, llamamos desde los medios comunitarios e independientes a decir apruebo el apruebo, porque no hay otra opción. O sea, Chile necesita esa nueva Constitución, nos la merecemos, luchamos por ella y vamos a sostener nuestro apoyo hasta el final. De hecho, vamos a hacer cobertura este 4 de septiembre también de forma colectiva y articulada entre todos los medios que hacemos parte de ANAMIC. Muchas gracias, Paulina y Nicolás, conversando con ustedes cuando son las 3:24 aquí en Guatemala sobre Chile Decide 2022, sobre esta constitución, texto constitucional de 488 artículos y algunos más de artículos transitorios. Nicolás, la pregunta también que nos hacemos desde aquí es, ¿por qué los medios corporativos le tienen tanto miedo al cambio? Si uno analiza el texto constitucional, no convierte, como se hubiera soñado, al Estado como un actor central y etcétera de la economía, por ejemplo. O sea, no se tocó prácticamente el tema de los yacimientos, por ejemplo, mineralógicos, etcétera. ¿De dónde viene? O sea, ¿qué es lo que está detrás de ese miedo y de esa guerra, digamos, de desinformación para que se imponga el no apruebo o el desapruebo? Creo que el primer dato que hay que tener a la vista, más allá de que los medios corporativos están del lado del poder y la oligarquía, es la particularidad que asume el caso chileno. Miren, los grandes medios, más que ser un tremendo negocio, algunos lo son, yo no creo que el Mercurio, que sea como el medio más tradicional, sea particularmente un negocio. De hecho, es un medio que funciona con alto subsidio estatal, porque son estas empresas las que captan el avisaje estatal, y tiene una función ideológica. Este medio tiene 200 años, desde que se formó Chile existe el Mercurio. Y claramente estos medios tienen un interés en mantener el statu quo. Por eso hacía el punto sobre más allá del contenido del cambio constitucional. Porque nosotros podemos entrar a discutir, y podríamos hacerlo, qué significa el avance de la plurinacionalidad o no, el estatuto de agua, cuánto avanza, cuánto no, y así cada uno de los puntos.
De hecho, con Paulina somos parte de ANAMIC y participamos también en la formación de una iniciativa popular de norma que se llamó Luis Pololillo, en recordatorio, homenaje a Pololillo, que es el fundador de Señal 3 La Victoria, que es un medio muy emblemático acá en Chile, un medio comunitario más antiguo acá. Y nuestras normas eran harto más de avanzada que lo que se aprobó, harto más de avanzada. O sea, nosotros hablábamos de la regla 3/3, de que el espectro radioeléctrico tenía que distribuirse considerando al privado, al Estado y el comunitario, y eso no fue aprobado. Y así podemos hablar de muchos temas que quedaron fuera. Pero lo relevante es en relación a la pregunta, es la oposición de los medios corporativos a que se abra la caja de Pandora, porque no es solo lo que se aprobó ahora, sino que la posibilidad de reformas constitucionales, de procesos de profundización del cambio constitucional, que claramente van a ir en desmedro de, y ahora quiero entrar en este debate, de los monopolios. Los monopolios se expresan en el campo de la comunicación, pero también existen. Hay un monopolio de la economía, o sea, la industria de la minería está ultra concentrada. De hecho, el grueso de la explotación de litio y de cobre en Chile, que el principal ingreso, no lo realiza una empresa estatal, lo realizan transnacionales. Lo mismo ocurre con la industria forestal, está concentrada. Lo mismo ocurre en las principales ramas de la economía. Hay un alto nivel de concentración, al mismo tiempo hay un alto nivel de subsidio estatal a esa concentración. En el caso de los medios corporativos, lo que existe, por un lado, son varias las maneras en las que tienen tomado y se constituye este monopolio. Por un lado es el avisaje estatal. El grueso del avisaje estatal, que distribuye principalmente el Poder Ejecutivo en Chile, lo captura la empresa El Mercurio y lo captura a nivel de las radios, Archi, que es una red de radios privadas. Entonces, por eso acá en Chile se habla de un capitalismo norcoreano, de que finalmente este es un capitalismo, pero que funciona a partir de subsidios estatales. Entonces, no es que en el neoliberalismo el Estado se repliega. Lo que pasa es que hay ciertas funciones del Estado que se repliegan. El Estado empresario se repliega. Y ahora con la nueva Constitución se establece que el Estado sí tiene que ejercer y puede ejercer funciones empresariales, no solo a nivel central, sino que a nivel regional, a nivel comunal. Eso es muy importante. Esta Constitución permite que los gobiernos locales desarrollen industrias, pequeñas industrias, ¿verdad? Escalas regionales, provinciales. Entonces, el monopolio también de la prensa tiene que ver con el control del papel. Es paradójico, pero en Chile la principal industria, la papelera, que es la que produce el papel, que permite la circulación de medio impreso, es de propiedad del Mercurio. Entonces, una de las cosas que ocurrió ahora, que es cómo funcionan las cosas en Chile, es que el gobierno, el libro que está mostrando la Paulina, que es el borrador, o sea, la propuesta de nueva constitución, no el borrador, el gobierno mandó imprimir primero 600.000 copias, después 114.000 copias más, y ¿a quién tuvo que contratar? Al Mercurio, que es la misma entidad corporativa que ha estado golpeando el proceso constitucional. Entonces tienen el papel, tienen controlado el espectro radioeléctrico, tienen concentrados los canales, tienen concentradas las radios, evidentemente hay distintos niveles de concentración, las radios no están tan concentradas como los canales, y ahí Paulina tiene mucho más conocimiento que yo y les puedo explicar en detalle, pero digamos que hay una concentración del espectro radioeléctrico, del avisaje, del control del papel. Entonces, lo que más les duele a ellos es que más allá del texto, que igual en términos de comunicación, el artículo 84 dice: el Estado fomenta la creación de medios de comunicación y información a nivel regional, local y comunitario, dice que se prohíben los monopolios, hay una serie de normas, dice que los medios tienen que ser pluralistas, que hay libertad de prensa, que se asegura la conectividad digital y otras tantas más. Entonces, lo que se están abriendo son brechas institucionales para empezar a roer esos monopolios. Y eso es lo que ni el Mercurio ni Copesa quieren, y por eso se resisten. Dice acá en Chile como gato de espalda. Un gato que lo van a atacar, entonces está así con las garras resistiendo. Muchas gracias, Nicolás. Importante el aporte que nos dejas. Y claro, eso ocurre también no solamente en Chile, sino en todos los países, porque al parecer la neofobia habita y radica pues a las élites, ¿no?, que no han podido ni tan siquiera modernizar estas instituciones, estos estados que tanto prometieron modernizar en 200 años.
Vamos contigo, Paulina. Estamos conversando sobre Chile Decide y que el rol de los medios. Son las 3:31, unos minutitos más. Tenemos audiencia ahí que nos están comentando. Dice Valdizán, nos abrazamos con los pueblos chilenos. Dice arriba Huaymapu, claro que sí. COPAE Guatemala, que es una de las organizaciones en cuyo canal también estamos transmitiendo, dice: saludos desde Guatemala, fuerza pueblos de Chile hacia la ruptura del Estado-nación colonial. Vivan los procesos constituyentes populares y plurinacionales en América Latina. Paulina, claro, yo te conocí, bueno, en el Cusco hace como tres años atrás, ya comunicadora, y seguramente sos de formación comunicadora, me imagino, y por eso estás en este espacio. Pero la pregunta aquí que surge es, eh, alguien tuvo que hacer el rol de comunicación para instalar en el imaginario de las diferentes generaciones, especialmente los chavales o los jóvenes, ¿no? Esta idea de cambios estructurales, la necesidad de ir a una reestructuración institucional y constitucional, etcétera. ¿Cómo es que la población chilena se constituye en comunicadoras y comunicadores? ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Wow, súper interesante. Bueno, yo creo que primero el primer proceso de transformación lo habló el propio presidente Salvador Allende, cuando en su mensaje a través de Radio Magallanes señala que llegará el momento más tarde que más temprano que tarde en que se abrirán nuevamente las grandes alamedas, es decir, el llamado cuando se estaba en el golpe mismo, el mismo día, ¿verdad? Era ya a que el pueblo se movilizara contra este ataque brutal por parte de las Fuerzas Armadas para hacerse del poder. Entonces, creo que la construcción de ese proceso arranca allí y esa construcción popular llevó, por supuesto, a medios de comunicación de por medio. De hecho, muchas radios se conformaron durante la dictadura, pienso en la radio Primero de Mayo, ¿verdad? Bajo condiciones sumamente complejas, además, porque no solamente eran perseguidas a nivel de facto, digamos, ¿no? Seguidos los comunicadores que hacían parte, sino que en la dictadura incluso en el año 83 hizo una ley, dictó un decreto supremo, en realidad sin paso por el Congreso, que es la actual ley de telecomunicaciones y que aún no ha sido reformada. Y esa ley, entre otras cosas, tiene un artículo, que es el artículo 36B, que criminaliza con cárcel, con persecución, digamos, con cárcel, con multas y con incautación de todos los equipos aquellos que transmiten sin concesión. Cuando sabemos que el espectro radioeléctrico al que se refería Nicolás es patrimonio de la humanidad de acuerdo a la UNESCO y es un bien público en nuestro país y por lo tanto es el Estado el que tiene el deber de distribuir de forma pluralista, como ahora dice la nueva Constitución, que el Estado deberá respetar la libertad de prensa y también promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información. Estoy leyendo el artículo 83, numeral 2 de la propuesta de texto, ¿no? Entonces, esa adversidad con la que surgieron los primeros medios de comunicación y además ese compromiso que tenían también con acabar con la dictadura fue el que llevó a la dictadura a poner este decreto y con ese articulado no solamente durante la dictadura, hay que decirlo y denunciarlo fuertemente, también con los gobiernos sucesivos se fueron conformando, ¿verdad? Estas esta persecución sistemática a la comunicación comunitaria. Y esta persecución ha ido creciendo de la misma forma que los medios alternativos independientes y comunitarios han ido fortaleciéndose a través de las tecnologías de la información, ¿no? Surgen más medios, son más los que informan en las calles y sobre todo los comunicadores que hacen esa labor en las calles son los que han recibido también la fuerza, hay que decir la armada, ¿verdad?, de las policías. No solamente tenemos lesiones oculares en manifestantes, sino que también en muchos fotógrafos, ¿no? Y esa persecución ha sido constante. Entonces, eh, hay que señalar que la comunicación comunitaria tiene una lucha anclada a las demandas populares, pero también muy épica para sacar adelante una labor con todas estas condiciones, con todas estas persecuciones. Recordemos que recientemente en la marcha del 1 de Mayo 4 personas fueron heridas por sujetos que estaban armados, ¿no? 11 de ellos con armas, con balas y 2 de ellos con fogueo.
y de los 4 manifestantes, 3 son miembros de medios comunitarios, ¿no? Radio 7, Piensa Prensa, y bueno, y Señal 3, y como sabemos, lamentablemente la compañera Francisca Sandoval, luego de recibir un impacto en su cabeza, fallece, ¿no? El día 12 el día 12, ¿no? de mayo. Entonces, ese es el nivel que tenemos hoy día de persecución. O sea, por una parte tenemos, y esto es casi vivir entre el dulzor de la utopía, ¿verdad? Y el impacto que tiene la realidad con la que hacemos nuestro trabajo. Porque la utopía dice eso, ¿no? En la nueva Constitución, incluso si yo leo el artículo 83, pero el numeral 1 dice que toda persona tiene derecho a producir información y a participar equitativamente de la comunicación social, y se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información. O sea, pese a que está sostenido eso, seguimos leyes también de la dictadura que nos criminalizan, ¿no? Y tenemos por otro lado una constitución que, bueno, claramente aboliría esas normativas actuales. Pero ese es el clima, ¿no? Esa es la forma y el modo no muy distinto, lo vimos ahí en Cusco, el encuentro de comunicadores y de comunicación indígena, ¿no? Que nuestra labor siempre no tiene los reconocimientos, no tiene el fortalecimiento y no tiene el apoyo que requiere. Muchas gracias, Paulina, por ese alcance tan sentido. Y claro, también agradecemos y somos conscientes de lo que significa ese trabajo que están realizando ustedes. Voy a entrar al canal de La Mirada de los Pueblos, no, de CPO. Indica, hay algunas preguntas y voy dejando para ti, Nicolás, si puedes ir respondiendo a estas. Dice el Fidio Cano del CID: todo estaría perdido en cuanto a la necesidad de una refundación estatal en Chile si se pierde el plebiscito el 4 o existe una alternativa todavía. Esa es la pregunta que se hace en este canal. Además, continúa indicando cuántas familias son las dueñas de estos medios de comunicación. Me imagino que también él quiere hacer una suerte así de equivalencia con la de Guatemala, porque al parecer él es de Guatemala. Y el video también dice: los pueblos originarios en Chile hacen suyo la nueva constitución, es decir, van a votar por el apruebo, porque seguramente también se filtran, ¿no es cierto?, posiciones de los hermanos, especialmente de Huaymapu, ¿no?, que también tienen posturas. Vamos contigo con estas preguntas. A ver, Nicolás, adelante. Gracias, compa. Mira, en relación a la primera pregunta, yo no creo que vayamos a perder, pero en el caso de que pierda el apruebo, el debate que se está instalando, que no es un debate popular, sino que es un debate a nivel de la clase política, es que el acuerdo por la paz, que fue un acuerdo de partidos políticos, fue un acuerdo parlamentario, que dio origen a la Convención Constitucional, porque recordemos que esto no es una asamblea constituyente, tampoco es una reforma constitucional. Tuvo que haber sido una reforma constitucional para habilitarla, pero es un cambio constitucional, pero que no tiene como origen una asamblea constituyente, sino que lo que tiene es una convención constitucional. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió fue que en octubre del año 2019 hay un proceso social que se llama la Revuelta Chilena, que es una gran movilización social popular, y cuando ya llevaba más o menos un mes, lo que hizo la clase política fue esta salida pactada, que dio como paso el cambio constitucional, y que inicialmente estaba bien amarrada. Inicialmente no tenía paridad, no tenía escaños reservados, un reglamento que se firmó para limitarlo, y lo que pasó fue que el movimiento social, en la medida que participa en el proceso constitucional, lo va desbordando, lo va delineando, lo va haciendo distinto. Entonces el resultado que quedó hoy no es el mismo que ellos hubiesen esperado, pero al mismo tiempo no es una asamblea constituyente. Pero digamos que en su debate, cuando se firme el acuerdo por la paz, se habla de una hoja en blanco, de un cambio constitucional. Entonces también hay sectores del rechazo que dicen que de ganar el rechazo no es que va a quedar vigente la constitución de Pinochet, sino que se va a tener que iniciar un nuevo proceso constitucional. De hecho, el presidente Boric también lo mencionó. Entonces, digamos que hay no es una vuelta atrás, sino que más bien quedaría en una nube gris, pero yo creo que vamos a ganar. Entonces, eso en relación a lo primero. En relación a lo segundo, es una buena pregunta, porque muchas veces
cuando se habla del caso de Chile o el caso de Uruguay, o sea, el caso de estas democracias burguesas que han tenido una suerte de mayor continuidad, o en sociología se habla del estado en forma, o sea, estamos hablando de estado en forma y no estado relativo, se suele hacer la asociación de que, entonces como hay continuidad en el Estado, entonces en verdad acá no hay un control de familias como si ocurriría en los casos de Centroamérica. Mentira, mentira, o sea, y quiero decirlo no solo como discurso, sino que en términos de análisis concreto. El consorcio del Mercurio es controlado por la familia Edwards, y la familia Edwards tiene más de 200 años, viene el tiempo de la colonia, y fueron uno de los financistas de Portales, que fue el que funda el Estado chileno realmente a partir de un golpe de Estado finalmente, de una guerra civil que se impulsa contra los sectores democráticos en esa época, en la década del 20 del siglo XIX. En el caso, ¿cómo se llama? Ahí Paulina me puede ayudar más, pero en el caso de Copesa también está la familia Sayé. O sea, miren, más allá de los nombres, a lo que quiero ir es a lo siguiente. Es que en Chile conviven medios corporativos que tienen un origen nacional y que son controlados por familias, y también conviven con conglomerados internacionales que ya no tienen estas estructuras familiares, como por ejemplo CNN Chile. CNN Chile es una fuerza influyente en el debate nacional, pero que no está relacionado con un capital nacional. De hecho, un dato que creo que es importante para esto es que parte del proceso constitucional lo que ha generado es una división en la oligarquía, en las clases dominantes, y también a nivel de los medios. De hecho, CNN Chile está apoyando el apruebo. O sea, CNN Chile no sale con la bandera y dice, oye, yo apruebo. Pero si tú miras los contenidos de CNN Chile no solo apoya al gobierno de Gabriel Boric y al Frente Amplio, sino que está apoyando el apruebo. Entonces también un poco lo que creo que para analizar el caso chileno, también hay que ir también entendiendo no solo los vectores de fuerza desde el campo popular, sino que también hay que ver cómo a nivel de la oligarquía, incluso de los capitales transnacionales, hay una disputa, porque hay sectores que más bien dicen, no tiene que haber cambio constitucional, porque si te abrimos la puerta, se va todo al carajo. Pero también hay sectores que de hace harto tiempo, y entre esos me gustaría destacar, por ejemplo, a Luxich, que es un gran capitalista nacional, que tiene y que ha transnacionalizado su fuerza, o sea, tiene inversión en Colombia, inversión en Perú, inversión en Estados Unidos, y Luxich está apoyando bueno, CNN Chile, o sea, ¿qué mejor ejemplo les puedo dar? El Partido Demócrata está apoyando el apruebo, no está en contra del apruebo. Entonces también, y uno como se dice acá en Chile, abuelo de pájaro, así como de primeras diría, entonces el apruebo está mal, pero también uno podría decir, pero parte de la gracia del apruebo es que ha logrado dividir a las fuerzas de la oligarquía. Y esa división, por ejemplo, se ha expresado no solo en los medios, sino que se ha expresado en los partidos. Tú tienes partidos históricos como la Democracia Cristiana, que vienen en un declive gigantesco, que para el proceso constitucional solo eligieron un constituyente, uno. Y resulta que ahora la directiva de la Democracia Cristiana y la mitad de los senadores está por el apruebo, y la otra mitad del partido y de los senadores y de los expresidentes está por el rechazo. Y eso es también parte de la virtud, digamos, táctica que ha tenido este proceso, la posibilidad de dividir las fuerzas de nuestro adversario. Y hay una tercera pregunta, si me ayudáis, la tenía pensada. Sí, la tercera pregunta, bueno, eras en la posición de los pueblos originarios, si votaban o no por el apruebo. Sí. Pueblo originario. Bueno, la Constitución reconoce más de 11 pueblos originarios. Sí, 11 pueblos, 11. Claro, el artículo 5, los mapuches, los aymara, los rapanui, licantay, quechua, coya, yaguita, chango, huáscar, yagán, selknam. Creo que acá, bueno, creo que esto es sabido fuera de Chile, de que el pueblo originario que tiene mayor concentración de personas y también territorial es el pueblo nación mapuche. Y dentro de todos estos pueblos no todos ejercen control territorial. Por ejemplo, los rapanúes ejercen control territorial porque están en una isla, ¿verdad? Y los mapuches que no han sido desplazados a las ciudades, en las comunidades hay sectores en donde ejercen control territorial. No es el caso de todos los pueblos originarios. Dicho eso, el pueblo nación mapuche, que es el mayoritario, históricamente no funciona en torno al liderazgo centralizado, salvo situaciones de guerra.
Es el único momento donde hay una centralización de las fuerzas. Y tampoco esa centralización opera como un ejército centralizado, sino que más bien opera como una guerrilla, no sé. Ahí está la experiencia del Efstaru y anterior y posterior. Dentro del pueblo nación mapuche, a partir de los escaños reservados eran la posibilidad de participar en el proceso convencional, 16 escaños reservados para pueblo originario, de los cuales la mitad, 8 si no me equivoco, correspondían al pueblo nación mapuche. Entonces, esos 8 escaños fueron ocupados por representantes de distintas comunidades, algunos, y otros que eran mapuches, pero que no están vinculados directamente a comunidades. Eso, digamos que el proceso de desarraigo del pueblo nación mapuche en Chile, bueno, y esto me imagino que en Guatemala también es así y en otros lados, hace de que haya algunos pueblos originarios que ejercen su cultura bajo control territorial, práctica comunitaria, y hay otros más bien que han sido ciudadanizados, han sido empobrecidos y han tenido que emigrar a las ciudades. Entonces, digamos que dentro de estos 8 escaños reservados habría que ir analizando cada uno. Hay algunos escaños reservados que tienen una raigambre vinculada a comunidades, como es el caso, por ejemplo, de la Machi Linconado. La Machi Linconado fue una presa política, mapuche, que ha luchado por su territorio, tiene todo un emblema y tiene comunidades también vinculadas. Natividad Yanquileo también. No es el mismo caso, creo yo, me podría estar equivocando, de Elisa Loncón, por ejemplo. Elisa Loncón tiene una trayectoria principalmente, bueno, aparte de como activista, como académica. Es lingüista, es así una eminencia en ese sentido. Y entonces lo que viene a representar ella no es necesariamente el mismo grupo que está movilizando Natividad Yanquileo o la Machi Linconado. También dentro de eso hay sectores del movimiento mapuche que han tenido históricamente cercanías con la concertación, por ejemplo. De hecho, hay un par de convencionales que más bien tenían esa cercanía y que fueron alcaldes. No sé si ahí la Paulina me puede ayudar, el que fue alcalde de Tirúa, me parece, que tuvo también un rol bien relevante. Adolfo Millabur. Millabur, que él tuvo un rol también bien importante en la convención, un tipo muy formado, y él siempre fue más cercano al mundo de la concertación. Y también lo que ocurre es que hay un sector no menor de comunidades mapuches y también de grupos mapuches urbanos que no apoyan el cambio constitucional, por distintas razones, porque no tienen confianza en el Estado, porque no tienen confianza en el proyecto de la plurinacionalidad, o porque derechamente su estrategia tiene que ver con otra línea, no con una línea institucional, sino con una línea de control territorial, de ocupaciones territoriales. A eso en Chile se le llama el movimiento autonomista mapuche. Los autonomistas mapuches son las comunidades principalmente, centralmente, que lo que hacen es practicar la recuperación de tierra. Y dentro del movimiento autonomista mapuche hay sectores que sí están por el cambio constitucional, como por ejemplo la Natividad Yanquileo, y hay sectores que no están por el cambio constitucional, como la CAM, que es la Coordinadora Arauco Mayeco, como Resistencia Lafkenche y otros. Este no menor, me imagino que a ustedes algo de información le ha llegado, porque una de las contradicciones del proceso constitucional es que se da no bajo un gobierno de derecha, sino que bajo un gobierno progresista, como el que representa el Frente Amplio, y hoy el gobierno del Frente Amplio, a días de la elección, bueno, no directamente el gobierno, sino que es más bien la Fiscalía, el Ministerio Público, tomó detenido al principal dirigente de la Coordinadora Arauco Mayeco, que es quizá el principal referente dentro del autonomismo mapuche, que es Héctor Yaitul. Héctor Yaitul lo están acusando de robo de leña, que es una mentira así ya, pero gigantesca, que es como, básicamente lo que hacen ellos es tomarse predios de las forestales, y una vez que los recuperan, lo que hacen es cortar el pino y el eucalipto, que destruye la madre tierra y la naturaleza, lo venden, pero ese dinero lo ocupan para volver a reforestar y a generar este proceso de recuperación y ocupación territorial. No la recuperación ya está, la ocupación territorial. Entonces, el gobierno se ha sumado a una ola de criminalización contra el pueblo mapuche, que se le acusa de robar madera, de ser terrorista, de ser narcotraficante, y está bajo una retórica de seguridad. Y con esto termino, para no alargarme. Desde la revuelta de octubre del año 2019, la principal carta que ocupaba la oligarquía, es decir, desde que empezó el proceso de cambio en el 2019, hay un problema de seguridad pública. Entonces se está reactualizando la doctrina del enemigo interno. Entonces hoy en el norte de Chile, para los que no conocen, Chile es un país una larga y extensa una franja y extensa, ¿cómo es? Bueno, un país
un país muy largo, muy largo y Una pequeño. larga y angosta faja de tierra. Eso mismo, Paulina, muchas gracias. Entonces, hay una zona norte, y en esa zona norte, el enemigo interno hoy es el migrante venezolano, el migrante haitiano, el migrante peruano, el migrante boliviano. En la zona centro, que es donde está Santiago y otras ciudades, el enemigo de la seguridad pública es el narcotraficante, es el delincuente, el que, no sé, llega y te saca una pistola para robarte. Y en la zona sur, el delincuente es el mapuche que roba madera y que es narcotraficante. Entonces tenemos la contradicción de un gobierno que al mismo momento que está apoyando la prueba y el cambio constitucional, está desplegando una agenda muy agresiva de seguridad que se está traduciendo, y con esto termino, en que en la práctica, desde octubre del año 2019 a la época, primero por la revuelta, después la pandemia y ahora por el tema de los estados de excepción, tenemos un país militarizado. Chile, desde esa fecha, ha estado continuamente militarizado. Se han buscado distintas excusas para explicar por qué el orden público ya no lo pueden ejercer directamente carabineros, que es una institución que está, los policías están en el piso, legitimados, no solo por temas de derechos humanos, sino que por el temas de corrupción. Entonces, en esa crisis y en ese desborde social, son los militares los que han sido convocados al resguardo del orden público. Y ese es un problema que tenemos muy, muy grave y que en particular a los mapuches que recuperan tierra le está golpeando muy fuerte y se está traduciendo por tercera vez, luego de los gobiernos de la derecha y los gobiernos de la concertación, en que ahora hay gobiernos progresistas que están ejerciendo la presión política en contra de los pueblos indígenas que recuperan tierra. Muchas gracias, Nicolás. Son las 3:53 aquí. Estamos conversando con Paulina y con Nicolás sobre Chile Decide y qué va a pasar, dicen la audiencia, si no se aprueba el texto constitucional. Aquí hay una pregunta en otro canal que estoy viendo, Radio Visión de la Voz de los Pueblos, dice, tal vez para ti, Paulina, y para ir redondeando y con eso vamos cerrando, dice, ¿qué cambios profundos tiene la nueva constitución que la hace diferente a la que está en vigencia? Dice Nehemías Montejo. Gracias, Nehemías, por seguirnos. Adelante, por favor, Paulina. Muchas gracias. Sí, me gustaría responder también a las anteriores preguntas, muy interesantes todas, se agradecen siempre. Yo creo que una de las primeras cosas frente a los mecanismos, ¿no?, de cambio constitucional y qué pasa si esta propuesta que sabemos que va a ser aprobada el 4 de septiembre, lo dicen encuestas distintas a las que circulan de los centros de estudio, eh, una de las cosas que hay que señalar es que la nueva constitución trae mecanismos para el cambio constitucional, y no solamente para el cambio constitucional, sino que iniciativa ciudadana popular de ley, e incluso una iniciativa que es bastante inédita para la derogación de leyes. O sea, no solamente los ciudadanos en Chile con la nueva constitución vamos a poder proponer proyectos de ley, sino que también, por ejemplo, hoy día tenemos el debate en torno a una ley de pesca que fue adoptada por el Congreso con suma corrupción y se está procurando derogar. Bueno, con la nueva constitución los propios ciudadanos podríamos iniciar un proceso de derogación de una ley irregular como esta, ¿no? Entonces, ahí hay algo muy interesante. Y dentro de estos mecanismos es la convocatoria a lo que en forma es una asamblea constituyente, lo que decía Nicolás. Nosotros no tuvimos un proceso constituyente, pese a que llevamos más de 2 décadas movilizándonos en torno a una asamblea constituyente. Y fue esta demanda de 2 décadas, junto a la revuelta social, la que hizo movilizarse, o más bien responder a la clase política a partir de este acuerdo, ¿no? Fue su forma de amarrar un cambio constitucional con bastantes cortapisas que, como dice Nicolás, se fueron saltando estas vallas digamos, en el tiempo. De hecho, en los escaños, la paridad y todo se adoptó en las 2 últimas semanas antes del cierre del plazo, ¿no? O sea, así de hasta último momento fue la lucha por mejorar el mecanismo. Entonces, dicho eso, yo creo que es importante también vislumbrar esto como ocurrió en Ecuador, ¿no? Que primero hubo un proceso institucionalizado, que tenía también estos niveles de control, y luego, 10 años después, un proceso constituyente propiamente tal y en forma. Yo creo que eso también debiera estar en el horizonte del país, independientemente del resultado, entre otras cosas, y ahí voy a tu pregunta, Ollantay, porque hay cosas que no quedaron lamentablemente reflejadas en esta propuesta de texto, y que tienen que ver en gran medida con el modelo económico, ¿no?
el royalty de la minería, u otros aspectos que eran muy sensibles y muy necesarios, ¿no? Entonces, así como dice la Carta de los Derechos del Hombre, que cada generación tiene derecho a tener su propio marco, su propia carta fundamental, creo que este proceso, que a pulso lo hemos mejorado, necesita tal vez después un nuevo proceso que lo haga desde la legitimidad misma, ya no solamente democrática, sino que del soberano, del poder constituyente que está en el pueblo, ¿verdad? Y que se haga con las características que permitan avanzar en lo que hoy día no se pudo avanzar. Respecto de la propiedad de los medios de comunicación, sí, pues hay un vínculo en muy pocas familias, ahí fueron mencionadas la familia Sayé, la familia Edwards, en el caso de los dos monopolios de la imprenta, en el caso de la televisión, ya lo mencionó también Nicolás, la familia Luxinger, o sea, Luxic, perdón, es otra de las que tiene propiedad sobre el Canal 3 y sobre varias radioemisoras, ¿no? Porque hoy día tenemos también esto, los multimedios, ¿no? En que hay radios y también otros tipos de soportes mediales bajo una misma propiedad. Por eso que no solamente se habla del control de los monopolios, sino que también de los oligopolios, que eso no quedó lamentablemente en la Constitución con esa nitidez. Y en la televisión hay que decir también que la propiedad ha sido impedida por capitales así, empresarios, ¿no? Como Luxic, e incluso como Piñera, el expresidente en 2 periodos de derecha, también fue propietario de un medio de comunicación. Y esta mezcla entre la política y y la empresa que hay en la televisión es muy decidora para el tipo de contenidos que estas emiten, ¿no? Entonces, allí también, cada sector tiene su propio problema. Y en el caso de las radioemisoras, bueno, son mismas familias transversalmente, pero también otros grupos y conjuntos que hoy día se señalan o se dicen comunitarios, como pueden ser las radios de iglesia, por ejemplo, estoy pensando, que es una de las grandes discusiones en torno a si son medios comunitarios efectivamente o por los recursos que manejan, más allá de su tema, que en este caso es la religión, si es que no son medios privados, y cuando disputemos una ley de medios, claramente ese va a ser un debate que vamos a tener que hacer. Respecto a la importancia de los medios, yo solamente destacar que los principios rectores sobre libertad de expresión y democracia, que son de la Comisión Interamericana del año 2000, establecen el rol fundamental que tenemos los medios de comunicación en el fortalecimiento democrático, ¿no? Entonces, nosotros como gremio no solamente nos constituimos para democratizar las comunicaciones, sino que para fortalecer la democracia en sí mismo, ¿no? El derecho a la comunicación de las personas y el derecho informado, que la Constitución de la dictadura no la reconoce, solamente reconoce el derecho a emitir información, pero no a recibir por cualquier medio. Por lo tanto, se restringe intencionadamente por parte de Jaime Guzmán el hecho de que la población que tenga un derecho a estar informada. Otra cosa importante, ya que se habló del pueblo mapuche y la situación específica que planteaba Nicolás sobre el líder de la CAM, ¿no? Esto claramente también fue amplificado en su minuto por los medios, ¿no? O sea, esta detención que la Fiscalía, no el gobierno directamente, tiene un impacto también, o se quiso darle un impacto en el resultado del plebiscito, ¿no? Vinculando, relacionando hechos con las opciones que están en debate. Y también está esta situación como la invisibilidad también. Hablábamos de que ayer hubo una marcha multitudinaria y resulta que el atentado a la expresidenta Cristina Fernández lo que hace es que los medios invisibilicen la tremenda marcha que tuvimos el día de ayer y que la información en estos medios sea precisamente esta noticia internacional. Cuando los medios de comunicación de masas en Chile no se caracterizan principalmente por hacer una cobertura profunda a lo que es la realidad internacional, a las noticias internacionales y menos aún las noticias de Latinoamérica, ¿no? Y ahí saludo también el programa que Nicolás hace en torno a revisar precisamente lo que es la información a nivel latinoamericano. Y una cosa importante en este cierre que estamos dando para dar a conocer la nueva Constitución es que también en su artículo 14 la Constitución establece que las relaciones, voy a leer siempre textual, las relaciones internacionales de Chile como expresión de su soberanía se fundan en el respeto al derecho internacional y a los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en asuntos que son de la jurisdicción de
interna de los estados, el multilateralismo, la solidaridad, la cooperación, la autonomía política y la igualdad jurídica entre los estados. Pero más importante aún, en ese mismo artículo Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Entonces, también tenemos ahí un elemento muy importante que juega en favor de toda América Latina en este texto de nueva constitución. Por último, respecto de los pueblos indígenas, también me gustaría resaltar que entre esos 11 pueblos que están mencionados en la Constitución está el pueblo chango, que este 8 de septiembre se cumple recién un año desde que el Estado los reconoció, cuando la ley de donde nace el reconocimiento de los pueblos indígenas tiene casi 3 décadas, ¿no? Y es más, nos también enorgullece como medios de comunicación independientes y comunitarios haber ayudado al pueblo chango en conjunto con una televisora comunitaria de la región metropolitana, Quilicura TV, una televisora local como es el Orador Ilustrado TV, haber apoyado un documental que se va a estrenar este 8 de septiembre y que fue realizado por compañeros y compañeras. Me tocó también participar ahí como en la edición periodística documental, para poder dar voz al pueblo chango y amplificar estas realidades, ¿no? Eso es lo que hacemos los medios de comunicación comunitarios. En este concepto de seguridad, no dejar abajo también el hecho de que esta idea del enemigo interno, ¿no?, del terrorista se extendió a la revuelta. Y en esta campaña el rechazo utilizó mucho en su franja electoral, ¿verdad?, el fuego o la candescencia que tuvo el estallido para mostrar estos son los del apruebo, ¿no? Así proceden los del apruebo. Lo cual no tenemos ningún problema, sí, nos manifestamos, nos movilizamos en Plaza de Dignidad y somos del apruebo, pero aquí hay un estereotipo, una construcción que se va haciendo, ¿no?, de un sujeto de riesgo, cuál es tampoco el caso. Sabemos que tenemos hasta el día de hoy presos y presas políticas que son personas que fueron detenidas en el marco de estas manifestaciones y cuyas privaciones de libertad se han extendido. ¿Qué cambios profundos? Para finalizar con esa última pregunta, lo bonito de la nueva Constitución, yo creo que una de las cosas más importantes es lo que tiene que ver con el agua, ¿no? En un país, el único en el mundo con su agua privatizada, el hecho de que el agua sea ahora inapropiable, que se genere una institucionalidad como la Agencia del Agua, pero a reemplazar lo existente, el que se tenga que garantizar el suministro de la población, es decir, una serie de elementos que permiten desmercantilizar el agua, ¿no?, en Chile, y que trae esta nueva Constitución es uno de los elementos para mí centrales. Los derechos de la naturaleza, algo innovador, pero también que se suma una tendencia. 44 países en el mundo ya tienen reconocidos los derechos de la naturaleza, también lo hace la Constitución de Chile, y tal vez un elemento que para el país es muy importante y que yo relevaría, que es el hecho de poder contar por fin, luego de proyectos de ley que han dormido en el Congreso, con una Defensoría del Pueblo. Chile tiene un Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una institución autónoma, hubo que pelear porque eso fuera así, que se elige además con el mismo sistema binominal, por lo tanto también hay cosas que corregir, pero que tiene un mandato acotado, solamente a hechos vinculados a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces no puede presentar acciones por el derecho a la educación, por el derecho a la salud. Entonces poder tener una Defensoría del Pueblo, como tienen casi la gran mayoría de los países, sobre todo aquellos que pasaron por dictaduras en nuestra región, creo que es un elemento que es un cambio, o sea, cualitativo, y un cambio de la mayor magnitud a nivel de nuestro país, sumado a que trae de la mano una Defensoría también de la naturaleza, que es otra de las innovaciones que tiene la propuesta de nueva Constitución. Sabemos que no solamente la crisis ambiental se aborda con normativas, sino con institucionalidades que garanticen que esas normas se cumplan. Entonces celebramos también esa Defensoría de la Naturaleza. Así que por eso, como decimos en la campaña de ANAMIC, feliz y sin miedo, apruebo la prueba. Muchas gracias, Paulina, y gracias también, Nicolás. Son las 4:05 aquí en Centroamérica. Hemos abordado de esta manera, amigas y amigos, para que usted saque sus conclusiones. Ojalá hayamos puesto en la ventana argumentos o insumos para que usted saque sus conclusiones, haga forme su opinión sobre lo que está ocurriendo. Y de hecho, claro, es un peldaño más en el continente, porque hay categorías, hay debates en el ámbito constitucional y constituyente que
mañana o pasado mañana ya no podrán ser retirados del continente. Sí o sí, los que vengan tendrán que debatir necesariamente plurinacionalidad, tendrán que debatir necesariamente el antropocentrismo, con lo que acaba de decir con el tema de la dignidad y los derechos de la tierra, tendrán que tomar en cuenta el tema de la paridad, por ejemplo, ¿no? Y así, los tipos de democracia. Plurinacionalidad. Plurinacionalidad, que por cierto, Chile, por ejemplo, ya no solo reconoce un tipo de democracia, hasta 4 tipos de democracia, si mal no he contabilizado, también lo incorpora en su constitución. Muchísimas gracias, Paulina. Muchas gracias, Nicolás. A ver si tienen alguna idea o despedirse de la audiencia. Les dejo el micrófono, Nicolás, y luego Paulina. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Creo que Centroamérica, aunque estemos lejos, siempre ha sido relevante para Chile y Latinoamérica. Creo que en particular Guatemala ha sido importante para los movimientos en México, en Bolivia, en Chile. Entonces un abrazo para todos y todas quienes nos están escuchando. Y yo con la idea que me quería despedir es que desde el golpe de Estado del 73 hasta antes del proceso constitucional, veníamos hablando en los términos de la derecha. Derecho de propiedad, libertad de enseñanza, emprendimiento. Y ahora es por primera vez, después de 40 años, en donde son ellos los que tienen que hablar en nuestros términos. Y creo que ahí está el principal cambio, y tiene que ver con la lucha ideológica, cuando son ellos los que tienen que empezar a hablar de ti y no tú de ellos. Así que yo con eso me quedo. Un abrazo y gracias por el espacio. Muchas gracias también en paso por la invitación. Realmente es difícil trasladar la emoción del momento en el que nos encontramos. Yo creo que como lo que hacemos es informar cada día, casi no nos queda tiempo para sentir eso, esa otra parte, ¿verdad? De ser también parte de este proceso. De alguna manera ayer lo sentíamos en esa gran concentración, así que transmitirles eso, esa emoción que también estamos frente a este posible cambio. Y mi mensaje para nuestra querida América Latina, yo creo que sería de relevar los aires que se nos vienen, ¿no? Sabemos que en octubre vamos a tener sin duda una nueva presidencia en Brasil, con la presidencia de Lula, y eso va generando más condiciones para que América Latina vaya y avance hacia esos progresos, hacia esa identidad, hacia esa hermandad que necesitamos y a esa transformación profunda, ¿no? O sea, juntos podemos sacar este modelo neoliberal, extractivista de nuestro continente, pero para eso es muy importante también que los gobiernos sean gobiernos que secunden las demandas de los pueblos. Entonces, yo el primer llamado o mi primera reflexión va a eso, ¿no? Cómo América Latina está cambiando. Y la segunda, respecto de esta misma propuesta de nueva constitución y lo que va a engendrar en esa misma América Latina, ¿no? Sabemos que el proceso de Perú está interrumpido por precisamente los problemas que ha tenido para implementarse en el gobierno el presidente, pero sabemos que también en Guatemala hay una aspiración por tener una nueva constitución y sin duda son varios más los países que en América Latina quieren hacer esta transformación de sus cartas fundamentales. Así que nosotros esperamos aportar este 4 de septiembre con un nuevo proceso convencional constituyente que se sume a las experiencias comparadas, pero sobre todo, y creo que eso va a ser esta nueva constitución, sea el gatillante que haga que haya muchos procesos constituyentes en América Latina, en esta América Latina nueva y progresista que se abre. Muchas gracias, Paulina. Vivian Salazar Monzón dice, si cerramos con esta cita, un largo pétalo de mar, diría Isabel Allende, dice ella. Gracias, amigas y amigos, por vuestra atención. Este ha sido un contenido más para que usted lo mueva en sus nichos de las redes sociales. Y el miércoles volvemos nuevamente en la hora constituyente a las 9 de la mañana, siempre hablando tema constituyente, Abya-Yala constituyente, continente constituyente. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Nicolás. Gracias, Paulina. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.